Venga, vamos a meternos de lleno en una de las mayores revoluciones de la filosofía moral, nada menos que la que lideró Immanuel Kant. Y todo esto arranca, como no podía ser de otra manera, con una pregunta. Una de esas preguntas fundamentales que de hecho obsesionó a Kant durante toda su vida. Bueno, pues para entender su idea, lo primero que hizo Kant fue, por así decirlo, dividir el trabajo de la razón humana. Dijo, a ver, la razón tiene dos grandes tareas. Y aquí lo vemos súper claro. Por un lado está la razón teórica, que se dedica pues a conocer la realidad. Se pregunta, ¿cómo es el mundo? Pero la que nos interesa de verdad para la ética es la otra, la razón práctica. Su trabajo es guiar la acción. Su pregunta es, ¿cómo debo actuar? Fijaos en la diferencia tan importante entre el ser y el deber ser, porque es la base de todo lo que viene después. Bien. Antes de que llegara Kant con su revolución, casi todas las teorías morales funcionaban de una forma muy parecida. Él las metió a todas en un saco y las llamó éticas materiales. ¿Y en qué consistían estas éticas materiales? Pues básicamente en que el objetivo de ser moral, de ser una buena persona, es conseguir algo. Hay un bien supremo, un premio final, y toda la moral consiste en alcanzarlo. La lógica era bastante directa, ¿verdad? Paso 1. Definimos el gran premio. ¿Qué queremos conseguir? Y paso 2. Establecemos las reglas, el manual de instrucciones para llegar hasta ese premio. Y ese bien supremo podía ser casi cualquier cosa, la verdad. Para algunos era el placer, como decían los hedonistas. Para otros, la salvación, como en el cristianismo. O la felicidad, el honor, la utilidad. ¿Qué había para elegir? O sea que, al final, lo importante de verdad en este tipo de éticas es el resultado. Una acción se considera buena si acerca a la meta, a ese premio, y mala si aleja de él. El valor está en la consecuencia, no en la acción en sí misma. Y aquí Kant hace una aclaración súper importante. Ojo, que ética material no es lo mismo que ética materialista. No se refiere solo a buscar cosas físicas como el dinero, no. Una ética material es cualquier ética que se base en un objetivo, en un fin. Da igual que ese fin sea espiritual, como buscar la salvación. La clave es que hay un material, un contenido que guía la acción. Vale, hasta aquí todo parece bastante lógico, ¿no? Pues Kant llegó y dijo, un momento, aquí hay un problema. Un problema enorme, de hecho. Él se preguntó, si nuestras reglas morales son solo un manual de instrucciones para conseguir un premio, ¿son de verdad nuestras? Y su respuesta fue que no, que en realidad no vienen de la razón pura, sino de nuestro deseo de conseguir ese premio. La ley, en el fondo, nos la están imponiendo desde fuera. Y a este problema Kant le puso un nombre muy concreto, heteronomía. Heteros significa otro y nomos, ley, o sea, la ley que viene de otro. Es cuando la voluntad no se da la ley a sí misma, sino que la recibe de fuera, de algo que no es la propia razón. ¿Y de dónde pueden venir esas reglas externas? Pues de muchos sitios, de una autoridad religiosa, como los mandamientos de Dios, de las costumbres sociales, lo que se ha hecho siempre, del miedo a que nos castiguen, o al revés, del deseo de una recompensa, o simplemente de nuestros intereses personales. En todos estos casos, no es la razón la que manda, sino algo externo. La analogía del GPS es buenísima para entender esto. En la heteronomía es como si fuéramos conduciendo siguiendo las instrucciones del GPS. Gire a la derecha, continúe recto. Una voz externa nos dice lo que tenemos que hacer. No estamos eligiendo la ruta, solo obedecemos. Bueno, y si ese es el problema, ¿cuál es la solución de Kant? Pues aquí viene su propuesta, que es la auténtica base de su ética, la alternativa a la heteronomía. Y esa alternativa es la autonomía. Si hetero era otro, auto es uno mismo. Autonomía literalmente es darse la propia ley. Es el estado en el que la voluntad racional se da la ley moral a sí misma. Ya no la recibe de fuera, la crea desde dentro. Y si antes teníamos el GPS, ahora la analogía es la del mapa y la brújula. En la autonomía cada cual tiene su propio mapa y su propia brújula, que es la razón. Y con esas herramientas determina su propio camino. Se convierte en su propio navegante moral. Vale, vamos a ver entonces cómo quedan enfrentados estos dos conceptos, el antes y el después de Kant. El contraste es brutal, ¿verdad? Con la heteronomía, la de antes, la fuente de la ley es externa. Dios, la sociedad, el deseo. Con la autonomía kantiana, la fuente es interna, la propia razón. Y la motivación también cambia por completo. Ya no se actúa para conseguir un premio, sino por puro sentido del deber. El resultado es que la voluntad pasa de ser algo que obedece a ser algo que crea sus propias leyes, se autolegisla. Y aquí está la clave de todo, la auténtica revolución de Kant. La moral no es algo que nos viene de fuera, que nos imponen. Es algo que emana de la propia estructura de nuestra razón. Como él decía,
La voluntad se guía por una ley que ella misma se impone mediante la razón. Entonces, para resumir, para Kant, un acto no es moral por el resultado que consigue. No se trata de si da una recompensa o no. Un acto es verdaderamente moral cuando se elige porque la propia razón dice que es un deber. La intención, la motivación, es lo que cuenta. Y claro, esto nos lleva inevitablemente a una pregunta final, una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Las reglas que seguimos en nuestro día a día son de verdad nuestras?